Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua. Proyectar, doctor Noé. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues la siguiente ponencia tiene como título Uso de la robótica en la agricultura de riego en México. Me voy a permitir mencionar una pequeña semblanza del doctor Noé Velázquez López. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Irrigación de la UACH, donde también se desempeña actualmente como subdirector de investigación y servicio. Es miembro del núcleo académico básico del programa de posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, donde ha dirigido tesis tanto de licenciatura como de posgrado y participado en varios comités como asesor. Se graduó como ingeniero mecánico agrícola en 2005 por la Universidad Autónoma de Chapingo y obtuvo una maestría en Ingeniería Agrícola con especialización en visión artificial de 2008 a 2010 y un doctorado en Ingeniería Agrícola con enfoque en robótica agrícola de 2010 a 2013 por la Universidad de Agricultura de Tokio. Fue investigador en el INIFAP en el área de mecanización durante 2013-2014. Se ha enfocado en investigar sobre automatización y robótica aplicada a la agricultura mexicana, resultado de lo cual ha obtenido varios modelos de utilidad, así como diseños industriales. Bien, pues por favor, doctor Noé, adelante con su presentación. Sí, muchas gracias. Gracias al Colegio de Posgraduados, al doctor Rubiños por la invitación. Pues el tema que voy a presentar un poco diferente eh, a lo que se ha estado tratando en este foro, aunque sí tiene relación con los mismos, ¿no? Un poquito de tecnología para rescatar en algunas ocasiones el recurso hídrico, ¿no? Entonces el título es Uso de la robótica en la agricultura de riego en México, pues impartida por un servidor. Hace poco también estuve en el colegio participando en una conferencia y creo que esta parte de revisar la historia es importante cuando queremos entenderla y ver qué se ha cometido, ¿no? En los años que he estado de investigador como en la Universidad Autónoma Chapingo y antes en el INIFAP, he notado que en México siempre hacemos investigación, ahora lo dicen por ahí como bomberos, ¿no? Es hasta que sale el problema es cuando intentamos apagar el incendio, ¿no? Y sin embargo, creo que tendríamos que ver un poquito atrás la historia y de repente prever al futuro qué va a pasar, qué hacemos para que esto no pase, ¿no? Creo que estamos en una situación en ese tipo y este comentario solo lo hago para la reflexión de todos los que estamos aquí. Esta imagen la puse porque todas las civilizaciones que conocemos se han desarrollado en torno al agua. Todas estas civilizaciones, incluyendo esta, la nuestra, pues construyeron una ciudad donde era uno de los lagos más grandes del mundo, ¿no? Esos lagos, pues obviamente permitieron tener agua suficiente para que se pudieran desarrollar, en este caso, las chinampas, ¿no? Y digo, esa ya fue otra parte de la historia, pero sí es importante reconocer que esta gran civilización que es la azteca, pues se desarrolló donde había una gran cantidad de agua, ¿no? Y bueno, las grandes civilizaciones lo han hecho de manera similar. Y obviamente, pues la actividad importante en este caso, pues es la agricultura, ¿no? Por eso pongo esta imagen donde si vemos incluso cómo ha crecido a partir de ahí y donde era un gran lago, pues prácticamente quedan vestigios, lo acabamos de ver en la presentación anterior, pues prácticamente no queda nada, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos ríos que están ahí, la mayoría contaminados desafortunadamente, y creo que por ahí es donde tendríamos que poner atención, ¿no? Bueno, mi tema va un poco más enfocado al uso de la tecnología en la cuestión de la agricultura, ¿no? También hemos desarrollado
cantidad de tecnologías para hacer más fácil la agricultura y pues con ello vienen las máquinas, ¿no? Se dice por ahí que pues en la agricultura hasta hace, ¿qué será? Unos 20 tal vez 30 años, lo que había cambiado es qué utensilios o qué instrumentos o incluso qué máquinas utilizamos para producir, ¿no? En un inicio fue con las manos, después se inventaron las primeras herramientas, donde pues las herramientas son una extensión del cuerpo en sí como personas, ¿no? Y finalmente pues la invención de la máquina de vapor permitió tener máquinas más potentes que permitieron eh, a tener más superficie en cuanto al número de hectáreas que se pudieran atender, ¿no? Obviamente esto hasta el momento, como les acabo de decir, hasta unos 20 años atrás, 30 años, pues no hay un cambio significativo en cuanto a que debe haber una persona que esté utilizando la máquina, el tractor, el implemento, demás, ¿no? Y hasta hace algunos años, pues empezaron a surgir lo que son los robots agrícolas, donde ya hay, si lo quieren ver así, una separación donde la máquina ya por sí sola puede estar operando en ciertas condiciones específicas, ¿no? Estamos en esa etapa de la historia, ¿no? Y hay que revisar para poder, pues, tener una etapa ahí importante. Y bueno, siempre que hago esta presentación, pongo una imagen de cómo estamos en la actualidad en México y cómo hace rato también en la mañana platicaban de las políticas públicas. En Japón, pues fue una política pública no utilizar más la atracción animal en la agricultura y a partir de los años 60 una política del gobierno fue mecanizar el campo, ¿no? Entonces ellos a partir de la década de los 60 dejaron de utilizar la fuerza animal y a partir de ahí las empresas, junto con el gobierno, algo que también se mencionó en alguna conferencia, es empezar a producir sus propias tecnologías para producir más y mejor, ¿no? Sin en cambio, el contraste con nosotros, si ustedes viajan por cualquier parte de nuestro país, no quiere decir que en todos lados, pero sí en la mayoría de la población, el 80% de nuestros productores son productores de temporal y pequeños productores con una imagen como la que está proyectándose al lado derecho, ¿no? Es una realidad, a lo mejor no es porque no tengan más recursos, es la forma que se les enseñó a hacer y es como lo han estado haciendo en la actualidad, ¿no? Porque no ha habido a lo mejor una política pública que diga que tenemos que utilizar pues tecnología para producir más y mejor, ¿no? Como lo comenté, pues el instrumento, si me regreso un poco a esta imagen, pues es una extensión al final de cuentas del cuerpo humano, ¿no? Que nos hace un poco más fácil. El hecho de utilizar tracción animal, pues el trabajo se vuelve más sencillo, ¿no? Eh, lo mismo con el tractor, pues al final de cuentas la persona tiene que estar ahí en el tractor, pues operándolo para que para las funciones que fue creado, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una persona que es una extensión del cuerpo, el implemento o la máquina como tal, ¿no? En la mañana también se comentaba la contaminación de los ríos, pues estos son datos que yo quiero mostrar por lo cual me pareció importante y una de las justificaciones de por qué empezar a crear este tipo de robots en la agricultura, ¿no? No solo con las aplicaciones que pudieran tener, ¿no? El hecho de que esta es una imagen, la de la izquierda que está proyectándose, es una imagen que yo tomé en mi pueblo aquí en el Estado de México. Yo soy originario del municipio de Temascaltepec. Y allá pues se dedican a la flor de corte donde, pues como pueden ver, no se protegen, ¿no? Entonces, o la protección es mínima en las condiciones en las que están pues la cantidad de pesticidas, fungicidas que se aplican pues es muy grande, ¿no? Al punto de que ya si ustedes van en las tardes o cuando hay viento o cuando más bien cuando no hay viento, la concentración de pesticidas o de olores por estos químicos, agroquímicos es tan fuerte que ya algunas personas tienen ahí algunos síntomas de alergias o dolores de cabeza, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, la cantidad que están aplicando, pues esto va a los mantos acuíferos que por ahí también comentaban, pues hay que ver qué tanto están, eh, pues quedándose en el suelo mismo y obviamente cuando se van a los mantos, qué tanto de estos productos, pues al final vuelven a los mantos y de esta agua que estamos al final consumiendo, pues puede tener residuos de este tipo de contaminantes, ¿no? Y bueno, pues un dato ahí, pues no muy alentador es que
pues 100.000 personas al año mueren por uso de pesticidas y 200.000 quedan intoxicadas de forma aguda, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y en México posiblemente estos datos ni siquiera los tengamos contabilizados, ¿no? Entonces, algo ahí que quiero mostrar. Y otro dato que también he estado analizando últimamente es que el promedio de edad en las zonas rurales en México es de 63 años, ¿no? Con el 54% de los productores mayores a 50 años, ¿no? Y otro dato ahí medio perturbador también es que el promedio o la expectativa o la esperanza de vida en México es de 72 años para los hombres y 78 para las mujeres, ¿no? Que si ustedes van a las zonas rurales, en muchas de estas zonas la mayoría ya son mujeres, ¿no? Estas son algunas de las justificaciones por las cuales yo decidí estar involucrándome con el desarrollo de tecnología, en este caso de la robótica, para, para ayudar en estas condiciones, ¿no? Si ustedes lo piensan, 63 años es el promedio. En unos 10 años vamos a estar llegando al dato que tenemos acá abajo de 72, 73 años, ¿no? Entonces, tenemos sí o sí que tener tecnología para, pues, seguir produciendo porque vamos a seguir comiendo, ¿no? Las personas que estemos. Y bueno, también este dato que también pongo en las presentaciones es que la parte de la tecnología, o ha habido dos factores que incrementaron los rendimientos, que ahora tenemos que producir más con menos, ¿no? Es como se dice, ¿no? Tenemos que seguir produciendo para la cantidad de población que está incrementando en el mundo, aunque en México parece que ya hay un estancamiento, ya no está creciendo la población, pero en el mundo sí, ¿no? Entonces hay dos factores, uno de ellos es la tecnología, incluyendo la tecnología en el riego, y la otra pues es la mejora genética de los cultivos. Bueno, y en cuanto a la agricultura, también parte de lo que he venido mencionando es, estamos ahora en la agricultura 5.0, donde ya se involucra la inteligencia artificial, las tecnologías, la robótica y bueno, obviamente la interacción de estas tecnologías con las personas, ¿no? En muchas secciones, muchos sectores de México, yo creo que estamos en el 2 y en algunos ya están en el 3, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer. Estos estudios que han estado mostrando la forma de obtener estas pues, informaciones, estos set de datos para poder tomar decisiones, que al final de cuentas es lo importante en estas áreas para poder pues, producir de mejor manera, de mejor calidad y obviamente con los máximos rendimientos posibles, con la menos contaminación. Obviamente hay que hablar de la sustentabilidad o sostenibilidad. Y bueno, en este caso, pues todavía nos falta un camino por recorrer en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, pues se ha llegado al punto donde nosotros podemos monitorear, si me regreso un poco, en nuestras propias máquinas, en los tractores o en los robots o en campo, podemos colocar sensores o en algunos instrumentos. Más adelante voy a poner algunos ejemplos de sistemas de riego donde se pueden colocar sensores para estar monitoreando desde el momento en que colocamos la semilla. Y esto, pues en muchos países lleva a la creación de mapas de rendimiento, ¿no? Entonces ya tenemos que llegar al punto donde tenemos que monitorear a nivel de planta, ¿no? Al final de cuentas, las plantas pues son individuos que están en el campo y no todas se comportan igual, aunque tenemos, en el caso de la agricultura, pues tenemos a uniformizar las plantas, ¿no? Para que le apliquemos la misma cantidad de fertilizante, la misma cantidad de agua, aunque las condiciones en el mismo terreno no sean las mismas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que entrar con la tecnología para poder, pues, hacer un uso más eficiente de estos insumos. Entonces, es algo que también dejo ahí para la reflexión porque el futuro se vislumbra algo así como en esta imagen, muy futurista si la quieren ver, pero en algunas regiones del mundo ya es un hecho, ¿no? La cantidad de drones que están volando en México es sorprendente cómo está creciendo esta tecnología, sobre todo porque pues hace muy rápido las aplicaciones de agroquímicos y sobre todo las hace un tanto incluso económicas y bueno, como lo acabo de decir, pues el tiempo es un factor muy importante en este sentido, ¿no? La cantidad de datos aquí es un área, creo que de oportunidad que tenemos en México en el área de la agricultura. La cantidad de datos que podemos generar, que a lo mejor están generados por ahí de manera aislada,
están en algún lado, pero no están siendo aprovechados, están en la parte de abajo, ¿no? Como se muestra en esta imagen, la mayoría de los datos que tenemos o que estamos generando se quedan aquí sin pasar a la parte donde realmente pudieran tener un impacto, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, pues, de la cantidad de datos que pudiéramos tener. Tendríamos que ir primero, pues tener las bases de datos disponibles. Después viene la parte de análisis de estos datos. Ahora con la inteligencia artificial puede ser una forma más fácil de tomar estos datos, los análisis históricos también sobre la cantidad de lluvias, cómo está lloviendo, cómo ha impactado, cómo está cambiando esta parte, dónde tenemos que hacer mejoras para la captación. Toda esta información pues tenemos que ir analizándola para poder pues tener algún impacto más adelante, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos, pues tenemos que tener un plan claro que creo que habría que proponer incluso una política de adquisición de datos para la agricultura. Hay muchas compañías israelíes, sobre todo, que pues venden eso, pues venden como yo te vendo los sensores y ahí me llevo los datos y te vendo información al final de cuentas, ¿no? Te vendo el poder de decidir cuándo, cuánto y cómo regar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí se pueden hacer acá. Bueno, y en ese sentido, después de haber hablado un poco sobre esto, nosotros, como lo comentaron, yo soy egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola y después tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Japón. Eh, en este caso, pues sobre el desarrollo de la robótica en la agricultura, ¿no? En Japón, no solamente las áreas, bueno, en el caso de la agricultura son pequeños productores igual que en México, pero la cantidad de equipo, de mecanización que tienen, como lo comenté al inicio, y la tecnología que se está desarrollando para que sus productores sean muy productivos, es algo que vale la pena replicar, ¿no? Entonces, con ese ámbito y con la justificación que ya puse, pues en 2014, que fue cuando yo me incorporé a Chapingo, empecé a desarrollar junto con un grupo de estudiantes en un curso un robot, si así lo quieren ver, en este caso pues era más que robot, un juguete, ¿no? Tratamos de hacer diseños de cuánto quisiéramos cargar en el prototipo, qué fuerzas requerimos para pues, mover la cantidad de peso que queríamos mover. Y al final de cuentas, pues el recurso es el que involucra, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el primer intento fueron motores muy económicos, ruedas, ahí pueden ver que pues por ahí tuvimos que improvisar para lograr un buen, pues un prototipo funcional al final de cuentas, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que no conocemos en Chapingo, en este caso, cuando se inició este desarrollo, pues no sabíamos muchas cosas, las materias que se requerían, por ejemplo, para hacer girar el motor, ¿no? Aquí es una imagen muy básica, pero se requiere saber de electrónica, se requiere saber de programación y en este caso, pues desarrollar los algoritmos, ¿no? Para hacer las conexiones correctamente y bueno, cómo hacerlo girar a la izquierda, cómo hacerlo girar a la derecha, cómo controlar la velocidad en el motor. Y bueno, ese tipo de cosas, pues no, Chapingo, por ejemplo, no estaba involucrado en estas cuestiones. Entonces hay que aprender desde cero, ¿no? Para ir generando. La parte mecánica sí, porque eso es algo que hacemos bastante bien, yo digo, aquí en Chapingo y en México en general, ¿no? Entonces en ese sentido no habría más problemas, ¿no? Entonces, pues fue un desarrollo, si lo quieren ver, ojalá alcance a ver bien la imagen, de repente cuando es en línea se traban los videos, pero este fue nuestro primer intento, si lo quieren ver ahí, pues es muy sencillo, ni siquiera tiene un sistema de control, nada, lo único que hace es, hacemos girar un lado más rápido que otro, perdón, en sentido opuesto, uno para adelante y otro para atrás, y eso hace girar este tipo de vehículos en el centro, ¿no? Eh, Resulta que cuando vas ya a probar en el campo, pues obviamente tiene dificultades, no se pueden, eh, no tiene la potencia suficiente, los ejes no están bien colocados, bueno, se van encontrando muchos detalles. Quiero mencionar y hacer un paréntesis aquí que cuando nosotros iniciamos este desarrollo, pues prácticamente nadie estaba haciendo robots para la agricultura en México, ¿no? Incluso en el mismo posgrado, pues cuando uno empieza a hacer este tipo de desarrollos, pues lo ven así con ojos raros, a algunos les da risa,
Pero bueno, hasta que uno no empieza a hacer estos pequeños pininos, pues no se puede avanzar en una etapa posterior, ¿no? Con este primer prototipo, obviamente, prácticamente el recurso que tuvimos aquí fue nulo. Eh, eh, Encontramos algunos detalles, algunas deficiencias y ahí fue cuando empieza el proceso de diseño mecánico o rediseño mecánico, ¿no? Donde pues la idea es que todas las piezas, al menos mecánicas, se puedan hacer en México y las que se puedan comprar, pues ¿para qué hacerlas, no? Si se pueden comprar a un precio bastante económico. Entonces, a partir de ahí se volvió a construir, se volvió a equipar. Desafortunadamente, también lo comenté en el foro pasado. Nosotros en México dependemos mucho de esta tecnología que no se genera aquí en México, ¿no? Los controladores, los microcontroladores. Bueno, aquí se pone un Arduino porque es el que está a la mano y es económico, ¿no? Y no nos cuesta tanto tenerlo, ¿no? Si se quema uno, pues compras otro y ahí está, ¿no? Es fácil de adquirir y muy económico, ¿no? Pero como lo comento, pues esta parte no se está desarrollando aquí en México, ¿no? Entonces es algo que faltaría, ¿no? Nosotros como ingenieros agrícolas, pues lo que hacemos es hacer uso para resolver otro tipo de problemas, ¿no? Y como les decía, pues hay que ir desarrollando algoritmos de movimiento. Ya esta es una segunda versión que, como pueden ver, pues va cambiando con el tiempo, va mejorando. Lo único que hace también aquí es ahora girar en un círculo, en un radio pequeño y estos se controlan también por diferencia de velocidades, ¿no? El lado interior está girando más lento que el lado exterior. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos ayudaron al principio cuando les mostré la imagen, pues de cómo ir controlando esta parte, ¿no? Y a la par de que estamos desarrollando el vehículo, pues hay que pensar en cuáles pudieran ser las aplicaciones. Ya les presenté el escenario al inicio, pues, de la población en el campo en México, donde pues cuando la población empieza a envejecer, pues también las capacidades físicas de la población se van disminuyendo, ¿no? Entonces, pues desarrollamos esta aplicación donde el robot va siguiendo a una persona pues muy lento en este caso porque fue nuestro primer intento. Y también sin control de velocidad en ese momento, solo tenía programadas las velocidades, pero sin embargo pueden ver que sí alcanza a detectar bien a la persona y cuando esta cambia de dirección, pues el robot se ajusta también automáticamente a esta dirección, ¿no? Sin perderlo. Tampoco tiene control de velocidad hacia adelante, o sea, lo único que puede hacer es izquierda, derecha y enfrente, ¿no? Entonces, eso pues creo que sí funcionó bastante bien. Y bueno, la idea es que si una persona está, por ejemplo, cosechando, vamos a poner el ejemplo que es donde tendríamos que tener mucha fuerza en desarrollo de tecnología para el maíz. Cuando cosechan, pues la cantidad de maíz que una persona puede cosechar, yo creo que sí rebasa los 30 40 kilos sin problemas, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué cargarla? ¿Para qué una persona cargarla si lo puede hacer una máquina como estas, ¿no? Y bueno, también a la par desarrollamos un sistema de visión por computadora para hacer que el robot pudiera viajar de manera automática por el cultivo. En este caso, pues es por visión por computadora, como lo acabo de mencionar, donde el- la imagen del cultivo es procesada y nos dice dónde hay cultivo y dónde no para que el robot pueda trazar la ruta y pueda viajar por este, ¿no? ¿Para qué hacer esto? Pues para que nos permita hacer aplicaciones, por ejemplo, de fertilizantes o de plaguicidas o insecticidas o demás tareas que mencioné al inicio, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Este es un video de esta parte, donde la parte derecha de la imagen es cómo se ve de la cámara del robot, perdón, la parte izquierda, la parte derecha es ya cómo se ve procesada. Ahí le pusimos un círculo rojo, no sé si lo alcanzan a distinguir, donde este círculo es el que le dice al robot si tiene que girar a la izquierda, a la derecha o seguir de frente, ¿no? Dependiendo cómo ve. Y como pueden ver, este algoritmo se va ajustando a la intemperie y también a la cantidad de luz que tenemos en el campo, que son condiciones variables. Incluso cuando se va moviendo, aunque tenemos la misma condición, pueden ver cómo varía, ¿no? Y acá abajo pues están los histogramas de color que tenemos en el video, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos un algoritmo que permite adaptarse automáticamente a estas condiciones de luz y por eso el algoritmo funciona bastante bien para el autoguiado, ¿no? Bueno, una vez que logramos que el robot vaya de manera automática,
lo que podemos hacer con él es, eh, pues este es un prototipo, en realidad lo hicimos porque en ese entonces estaba de moda la parte del robot y TV Azteca vino y nos hizo una entrevista, entonces tuvimos que preparar un prototipo para mostrar que esto es posible, pues que si el robot puede ir de manera autónoma, entonces puede ir fumigando o asperjando o monitoreando el cultivo, ¿no? En este caso, ¿no? O puede hacer las cosas a la vez, incluso como les comentaba, hacer eh, puede hacer dosificación variable ya sea del fertilizante o de lo que estemos aplicando, ¿no? Bueno, en este entonces también, bueno, surgió mucho la parte del glifosato, que ahora ya es un hecho, ya es un producto que incluso ya ahorita acabo de ver hace poco una noticia donde hicieron pagar a Bayer una cantidad tremenda de dinero porque pues se demostró que el glifosato pues produce cáncer, causa cáncer y entonces se está prohibiendo en muchas partes del mundo y me parece que en México, yo recuerdo el año pasado había leído en el Diario Oficial de la Federación que también estaba prohibido, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar este tipo de tecnología para que por visión por computadora se detectara dónde está el cultivo y bueno, aplicar ya de manera localizada, ¿no? Obviamente este todavía es considerando que va a haber un herbicida. Sin embargo, este implemento que ustedes vieron aquí moverse, pues se puede cambiar por algo mecánico recientemente estamos trabajando en un equipo láser para hacer el control mucho más a tiempo y evitar que estos componentes químicos, pues al final de cuentas vayan a parar a los mantos acuíferos, ¿no? Bueno, a través del tiempo pues hemos ido mejorando el diseño del robot y bueno, incluso la potencia que pudiéramos tener, los controladores que utilizamos, la cantidad de sensores que podemos utilizar. Obviamente para esto se requiere bastante inversión, entonces pues hemos construido lo que hemos podido con los recursos que hemos obtenido, ¿no? Cabe destacar que pues sí hemos tenido bastante apoyo a partir de que empezamos a dar ciertos resultados. Y algo también que quiero dejar muy claro aquí en este foro es que la difusión, sobre todo en medios de comunicación, en noticias, en radios, en periódico, en televisión, ayuda bastante para que personas que a veces están en la parte de decisión puedan ver estos proyectos y al final de cuentas, pues darles el apoyo que representa, ¿no? Pues, tan solo por poner algunos, ustedes seguramente lo conocen y porque la mayoría maneja, por ejemplo, las estaciones totales que tienen ahora los RTKs con GNSS, pues estas antenas son bastante caras, ¿no? Para mí lo más fácil sería comprar una antena de este tipo y colocarlo en el robot y entonces tendría solucionado la parte de navegación autónoma, pero eso encarecería el robot pues al doble o al triple de lo que pudiera costar, ¿no? Entonces, hemos estado tratando de no utilizar tanto esto. El GPS sí lo hemos utilizado, pero hemos utilizado algunas versiones muy económicas. También lo mismo en los sensores que hemos utilizado, hemos tratado de utilizar hasta donde se permita para lograr una eficiencia, pues adecuada para las tareas que pretendemos realizar, ¿no? También hemos utilizado software libre. Quien no lo conozca, el ROS no solo sirve para ROS, por ejemplo, es un software desarrollado es un sistema operativo para robots que permite hacer muchas tareas a la vez, ¿no? Si no lo conocen, lo recomiendo bastante porque no solo permite hacer control en robots, sino también para hacer monitoreo en otras áreas. Les recomiendo también dar un ojo a esta parte, ¿no? Y bueno, como les comento, pues hemos tratado de poner sensores, algunos más caros que otros. Este, por ejemplo, que está aquí a la parte superior, es un LIDAR que permite pues al robot detectar objetos y bueno, en este caso también cuando sale del surco o no, ¿no? El reto aquí está en esta parte cuando no tenemos nada, ¿no? Cuando inicia el cultivo pues no hay una referencia como tal para iniciar la siembra. Nosotros, como les comenté, pues poner un GPS sería lo más fácil y lo más costoso también, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Pues hemos desarrollado con sensores a bordo, que son las sensores inerciales, como los que tenemos en el teléfono, eh, pero no tenemos buenos resultados todavía y lo que nos ha dado buen resultado al final de cuentas, aunque ya no es lo mismo estar montado en el tractor, pues tenemos un control remoto
que nos permite hacer las tareas, las labores de siembra. En este caso, ahí hicimos una prueba con CIMIT el año pasado y bueno, probamos ya el robot en condiciones un poco más reales y bueno, resultó bastante bien el ejercicio, ¿no? Ya donde tenemos un equipo funcional con un sistema, una sembradora que puede dosificar de manera precisa la semilla de acuerdo a la densidad de planta, que se requiera y bueno, la distancia se puede modificar, ¿no? Sin embargo, pues dejo ahí el reto pues de cómo hacerlo de manera eficiente y automática, ¿no? Ahí tendremos que poner, o estamos pensando en poner marcadores en el terreno, porque los terrenos pues también no cambian de condición, cada año es el mismo, entonces pudiéramos tener ciertas referencias físicas que pudieran ayudar para no elevar tanto el costo del equipo, ¿no? Algo que también hemos estado trabajando es la parte de inteligencia artificial para detección del cultivo y sobre todo para detección de malezas, que volvemos a la parte, pues entre más productos se utilicen, pues más residuos pueden quedar y pues más daños en el suelo va habiendo cada vez que aplicamos tantos fertilizantes, ¿no? Entonces, aquí mencionaba la vez pasada incluso también que este es el proceso que luego no estamos tan conscientes de qué hacer cuando estamos trabajando con inteligencia artificial, que tiene muchos detalles en la agricultura todavía. Presiento que todavía nos va a llevar un rato aquí en México poder utilizarla de manera adecuada, pero tenemos que empezar también, ¿no? Si no empezamos, pues nunca va a ocurrir nada. La primera parte es el set de datos, que ya lo comenté. Es muy complicado tener imágenes y entre más imágenes tengamos, pues más probabilidades de que tengamos éxito en los modelos que vamos a generar. La primera parte es adquisición de datos, tenemos que presentar una metodología para hacerlo. Después viene algo que es una identificación manual, ya sea, por ejemplo, aquí yo dividí entre maleza y las plantas de maíz, ¿no? Entonces, esta parte se hace de manera manual en la computadora. Seguramente a todos les ha tocado que de repente cuando estamos llenando algún formulario para hacer algún trámite, en el buscador siempre nos dice, a ver, identifícame qué es un escalera, qué es sobre todo salen de calles, ¿no? Qué es un semáforo, qué es un cruce peatonal, qué es un vehículo, dónde está un autobús, etcétera, ¿no? Todo esto se hace para, por ejemplo, que Google es quien está usando estos algoritmos para que puedan sus vehículos autónomos poder identificar esto, ¿no? Entonces nosotros somos quienes estamos entrenando su algoritmo diciéndole y cada vez pues está mejorando mucho más porque a veces cuando uno intencionalmente se equivoca porque pues ya quiere hacer su trámite, el algoritmo te vuelve a poner la primera imagen y te dice casi casi, ¿estás seguro? Porque esta imagen yo ya la tengo documentada como que es otra cosa y tú pusiste otra cosa, ¿no? Entonces ya está mejorando. Entonces viene la parte manual, después viene la parte automática de procesamiento y después vienen los modelos que nosotros podemos utilizar, algunos de los que estoy presentando aquí, para ya que una vez que nosotros le dijimos cuáles son las características que nosotros queremos identificar y después de que fue entrenado, estos modelos pueden identificar con cierta o con buena precisión qué es una planta de maíz y qué es una planta de maleza, ¿no? Aunque en este caso, como pueden ver en la imagen, pues son muy parecidas morfológicamente, ¿no? Y bueno, también viene la parte de visión por computadora, que es una herramienta muy poderosa actualmente con la ayuda de los drones y con la ayuda de la tecnología podemos hacer un poquito más fácil esta parte de la tecnología, ¿no? La idea es que puedan ser lo más detalladas posibles para detectar en maleza, aunque recientemente con un estudiante pues estamos platicando que, como les comento, pues las variables son definidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, están en los primeros 40 días del desarrollo del cultivo, pero si algunas condiciones de estas cambian, es muy posible que el algoritmo entrenado pueda fallar en cuestión de detección, ¿no? Y esto pues lo hacemos para detectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos pensando que en lugar de detectar o hay ciertos factores que ya conocemos del cultivo, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre plantas, lo que les decía que pudiera incluso ayudar la metodología, el desarrollo del mismo robot puede ayudarnos a configurar nuevamente un equipo, pues, o una nueva metodología de cómo sembrar, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial. Podemos darle datos de distancia entre plantas, datos de distancia entre surcos, que son datos más o menos uniformizados en cualquier parte de México
Y entonces, incluso si podemos desde el robot cuando se siembra tener la ubicación de la semilla, entonces ya sabemos dónde está. Esos datos los podemos ir quitando de la búsqueda, vamos a decirlo así, de las imágenes para que cuando el algoritmo empiece a buscar ya tenga cierta información y pueda ir eliminando más rápido y el costo computacional no sea tan elevado, porque esto además requiere mucho costo computacional, ¿no? Bueno, una vez que nosotros ya detectamos dónde está la maleza, como en estas imágenes, ahora lo que sigue es poner un implemento como el que les mostré al inicio o como este que desarrollamos recientemente, que es un robot, un brazo robótico con un implemento láser para pues quemar la maleza desde una edad muy temprana, ¿no? Entonces si tenemos en la imagen 3 puntos, pues el algoritmo primero tiene que saber dónde está con respecto a la posición del brazo robótico, tener las coordenadas y después saber identificar si es maleza o si es maíz y bueno, después mandar al implemento, ¿no? Para atacarlo, ¿no? Esta es una foto del implemento ya colocado en el robot. Tiene que tener su cámara. Acá al fondo está el láser y obviamente pues es un poco más, se vuelve más complejo el control de este tipo de implementos, ¿no? Y la velocidad a la que pueden viajar pues es mucho más lenta, ¿no? Sin embargo, como lo comento, pues estamos desarrollando los algoritmos y la tecnología para que esto pudiera ir montado. Ahorita incluso les comento, no solo en un sistema de robótico como este, sino en otros tipos de implementos o en mismos sistemas de riego que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer algunos implementos con el robot. Por ejemplo, este es un implemento para aspersión que puede ser utilizado tanto en campo abierto como en agricultura protegida, ¿no? Bueno, aquí hicimos algunas pruebas. Hasta que nosotros no hacemos estos implementos, no nos damos cuenta de las limitantes que pudieran tener, ¿no? Por ejemplo, este es un tanque de 60 litros que con 8 boquillas, como es el caso de este implemento, pues prácticamente no alcanza ni a cubrir un surco de 100 metros, ¿no? Se le acaba rapidísimo la cantidad de agua. Obviamente tendríamos que dosificar, pero bueno, esta no es la mejor solución porque tendríamos que estar recargando muy frecuentemente y a lo mejor el robot ni alcanza a cubrir un surco, entonces tendríamos que acarrear 60 litros, rellenarlo y otra vez volver a hacer otro surco y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta no fue la solución más adecuada. Sin embargo, pues es nuestra primera idea y ahí podemos ver que en lugar de que esté el implemento, voy a ponerlo nuevamente para explicar que en lugar de que el implemento lleve el tanque, lo que podemos hacer es cambiarlo por una manguera que vaya enrollada y tengamos el tanque estacionario, ¿no? Y pues ya calculada desde el inicio, ¿no? Obviamente que en campo abierto pues no tiene caso porque como lo comenté, pues los drones son los que ya llevan la ventaja y más bien tendríamos que ver en la parte de agricultura protegida donde pues sí hay mucha oportunidad, sobre todo en los cultivos de alto valor, ¿no? Bueno, y ahora sí me voy a la parte de qué está pasando en la cuestión del riego, que es algo que a lo mejor también nos falta meter, ¿no? Seguramente ubican esta empresa que es Valley. Ellos resulta que en todos bueno, en estos sistemas, sobre todo en los pivotes, tienen instalados sensores, cámaras, sobre todo para ir monitoreando el cultivo desde, como les comento, pues desde que se siembra, como son sistemas de riego pues tienen regularmente hasta que se cosecha, ¿no? Entonces pasan, pues dependiendo del lugar donde esté, una vez, dos veces, 3 veces o 4 veces por mes. Y entonces vamos a tener información del cultivo, de, de la etapa en el cultivo que está, del tipo de plagas que están apareciendo o del tipo o del mismo desarrollo del cultivo y en este caso si va necesitando más agua, menos agua, más fertilización, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una imagen que mismo Bali creó para pues mostrar que en algunos puntos se pueden encontrar ciertas situaciones y como les digo, como está pues continuamente monitoreando el cultivo, se pueden crear estos mapas en este tipo de sistemas que ya están instalados en muchas partes de México y entonces pudiéramos utilizar esta información pues para ir creando mapas, ya sea de sequías, de rendimientos o incluso de incidencias de plagas y enfermedades en el cultivo y por lo tanto pues a poder actuar de manera más pronta y más rápida y obviamente pues con menos recursos para poder hacer un manejo adecuado del cultivo, ¿no? Creo que es algo que en lo que pudiéramos incidir con el conocimiento que ya hemos generado del desarrollo del robot. Como lo comenté, pues viene
pues la gestión autónoma de los cultivos, que en algún momento ojalá pudiéramos llegar a eso, es la recolección de datos que incluso en algunos puntos, como lo comenté, pues ya están por ahí, pero están ocultos en una parte donde nadie puede tener acceso a ellos, ¿no? Después viene la parte del análisis y obviamente pues la acción, qué vamos a hacer con esto, ¿no? También quiero comentar que el riego pues está avanzando ya bastante en estos temas. Este es un robot que fue premiado por la SABE en Estados Unidos en el 2022, me parece, 2021 no estoy certero de la fecha, del año más bien, pero este fue premiado como mejor innovación en cuanto a sistemas de riego, ¿no? Ya es un robot que ya no es ni siquiera como estos que mostré al inicio, donde están simulando la lluvia, porque mencionan ellos que estos sistemas pues pierden, la cantidad de agua que se pierde, pues es muy grande, ¿no? Y aquí la idea es de llevar directamente el agua hasta la raíz del cultivo, ¿no? O sea, ni siquiera es, bueno, simulando un poco el riego rodado, pero esto va avanzando, está conectado obviamente a un reservorio de agua y pues va colocando el agua directamente en el tallo o muy cerca de la raíz donde se requiere, ¿no? Este robot, como lo comento, pues, o como más bien tiene que estar equipado con los sensores que yo mostré al inicio, que pudiéramos incursionar en México también, porque aquí la diferencia es que tiene motores más grandes, la tecnología de guiado es la misma y obviamente pues ya tiene sistemas hidráulicos para la conducción del agua, ¿no? Donde tenemos ahí pues un sistema para enrollar el agua, la manguera, perdón, y desenrollarla, ¿no? Donde pues esos sistemas, algoritmos se pueden ir desarrollando. Y aquí hay otra versión también de este, bueno, de otro tipo de robot que hace lo mismo, pero este sigue siendo como el simular la lluvia, ¿no? Bueno, los inventores de este robot que se llama así, Trixie, bueno, 360 Rain, comentan que es más eficiente como ellos están dejando el agua ustedes son los expertos más que un servidor en este tema, pero en el desarrollo de este tipo de robot comentan que esto es más eficiente que esto, ¿no? Se pierde más agua aquí. Entonces, bueno, son equipos que se están desarrollando en el mundo y que creo que podemos desarrollar en México para aprovechar la cantidad de cultivos que tenemos y que podemos pues empezar a generar nuestra propia tecnología para no depender tanto de otros países, ¿no? Al final de cuentas, los países desarrollados se desarrollaron porque empezaron a desarrollar su propia tecnología y bueno, por el caso de Israel, no se diga, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, esta empresa que se llama Prospera, si tienen la oportunidad de revisarla, es una empresa pues emergente, donde utiliza inteligencia artificial para proporcionar información basada en datos, o de ellos vienen, instalan sensores en los cultivos y se llevan esos datos en vía remota y ellos ya nada más te dicen y te cobran además una mensualidad, ¿no? Por poner todo esto y decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces creo que eso también se puede hacer acá sin problemas, ¿no? Bueno, no sé si me quedé ahí un poco corto en el tiempo. Es lo que tenía preparado para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias, doctor Noé. Excelente presentación y creo que pues despierta mucho interés en el desarrollo de estas tecnologías. Eh, por ahí me voy a permitir hacerle una pregunta antes de darle la palabra a la audiencia, perdón por eso. Eh, por ahí hemos escuchado o se han visto muchísimos desarrollos que están generando la comunidad china y vemos cada rato nuevas versiones de drones, tanto terrestres como voladores. Y quería preguntarle a usted que es especialista en el tema, ¿qué es lo que está haciendo China bien para fomentar todo este tipo de desarrollos tecnológicos que no estamos haciendo nosotros? ¿Qué nos faltaría para, cuando menos, comenzar, ¿no? A ese desarrollo de tecnología propia? Sí, en el caso de los drones, China con DJI es el líder mundial en drones. Ellos, yo creo que vieron una oportunidad de desarrollo ahí de mercado y pues en este caso, pues como son ellos, no sé cómo decirlo, pues aventados, creo, en cierto punto, aunque no esté listo, ellos lo sacan al mercado y después lo van mejorando como va pasando el tiempo, ¿no? Aunque en algunos casos no es así, pues los productos chinos de repente no son de tan buena calidad, pero en el caso de drones es el líder mundial y pues llevan la delantera en el desarrollo de tecnología en ese sentido, ¿no? Nosotros creo que deberíamos de empezar a desarrollar en donde
donde pudiéramos tener oportunidad, ¿no? Ahora, en el caso de la misma maquinaria, he visto también prototipos chinos como el que les acabo de mostrar para fumigar sobre todo, pero obviamente hasta que no uno los prueba en campo es cuando realmente ves si tienen la decisión. Digo, cuando uno diseña en la parte mecánica, por ejemplo, pues en la imaginación o en el mismo diseño, cuando plasma los dibujos se ve muy bien, parece que va a funcionar bien, pero hasta que no se construye el primer prototipo es cuando realmente probamos, y lo probamos es cuando realmente se ve si va a funcionar o no. Japón también, con la misma historia en ese sentido, ellos han desarrollado a prueba y error en muchas ocasiones. Y entonces necesitamos forzosamente invertir en este tipo de tecnologías. Como les digo, pues al inicio tiene que haber una política pública de desarrollo. Yo creo que México sí puede ser líder en esta área. Nosotros empezamos en el 2014 con este desarrollo, y pues no ha habido nada. Pues, al inicio pareciera que como que no pudiéramos hacerlo, pero pues estamos demostrando que poco a poco se puede hacer este tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que sí es empezar y a veces, aunque, bueno, la ciencia está en un punto donde ahora creo que no estamos en desventaja como en años anteriores con otros países, ¿no? Estamos en un punto donde pudiéramos tener cierta, incluso ventaja, porque en México pues sí somos muy creativos en este sentido. Podemos desarrollar, pues me ha tocado ver aquí en demostraciones con agricultores donde ellos mismos tienen sus propias máquinas que han hecho con herreros y nada más le van diciendo aquí córtale, aquí sóldale y en ese sentido creo que somos muy, pues la misma cultura mexicana nos hace ser más creativos, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que sí pudiéramos avanzar y bueno, enfocarnos en lo que pudiéramos tener éxito, ¿no? Ya. Muchas gracias. Y en la parte legislativa sobre desarrollos tecnológicos, ¿habrá una diferencia en respecto a China y a México? Me llamó la atención de un colega, por cierto, egresado de Chapingo del área de mecatrónica, donde dice que estuvo en un viaje en China y visita una marca de drones que están desarrollando diferente a la más popular, ¿no? Que todos conocemos, que bueno, puede ser el nombre de DJI, y que el desarrollo tecnológico estaba basado en un modelo que tenían de DJI. Entonces, la legislación china permitirá copiar los desarrollos tecnológicos que ya están en el mercado. ¿Será diferente eso a México? Pregunto, ¿no? Sí, yo creo Desconozco. que en China es algo común. Bueno, yo que viví en Japón muchos años conozco ciertas características. Por ejemplo, allá en Japón tienen muchos caracteres de caricaturas de anime. Y en China prácticamente copian todos los caracteres y los venden como, pues, tienen mucho mercado ese tipo de caracteres, pero solamente como que le cambian un poquito, ¿no? Como que sí es, pero no es, ¿no? Como que le falta algo, pero... Y entonces ellos creo que han desarrollado una industria muy fuerte en ese en ese sentido, pues, de copiar y como que cambiarle un poquito y ya no es lo mismo. No sé si la legislación se los permite o no o han encontrado la forma pues de evadir esa parte para desarrollar ese tipo de equipos. La verdad no estoy o no tengo el conocimiento si la legislación en China lo permite o no, ¿no? Posiblemente en nuestros países sí. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de proteger estos diseños o modelos de utilidad en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero al final de cuentas, pues cualquiera pudiera tener acceso a eso, ¿no? Y ahí en las patentes está descrito a detalle todo el desarrollo, ¿no? Entonces cualquiera pudiera ver y copiarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Veo por ahí en la audiencia levantada la mano del doctor Axel. Adelante, doctor Axel. Muchas gracias, doctor Héctor. Muchas felicidades, doctor Noé. Muy interesante su charla. Ya es segunda vez que tengo oportunidad de verla. Y bueno, es maravilloso lo que actualmente se hace, pero a mí me inquieta mucho un punto, ¿no? Justo lo que acaba de comentar el doctor Héctor, que la parte de China, pues es un mercado también muy fuerte porque ellos tienen la capacidad de abaratar costos de una forma muy agresiva. Y en ese sentido quisiera preguntarle, usted que se ha enfrentado con todo esto de los robots aquí en México, ¿habrá posibilidad de alcanzar un costo-beneficio o tiene datos sobre los aspectos financieros de estos robots como para poder transferirlos al campo? Porque pues es Sí. curioso lo que dice, ¿no? Estamos en el 2.0, pero también podemos ir directo al 5.0, pero el detalle es
¿Le podemos demostrar al productor que esto tiene un costo-beneficio muy alto? ¿Qué me puede decir? Muchas gracias, doctor. Sí, gracias por la pregunta. Aquí viene otro aspecto que también aprendí recientemente de los israelíes. Tuve la oportunidad de estar en un par de conversaciones con empresas israelíes que venden robots, la página, bueno, los israelíes son muy buenos para vender un producto, ¿no? Resulta que ellos ya no venden el robot o el equipo como tal, sino lo que te venden es un servicio, como lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que han hecho es decir, mira, yo te voy a vender este equipo, pero necesitamos hacer un contrato por 5 años donde te voy a cobrar más o menos lo que estás gastando en control de malezas o demás, ¿no? O sea, más o menos es un costo similar a lo que pudieras estar gastando, pero ya sería con este tipo de equipos. Y cuando haces la cuenta de cuánto pudiera costar en un contrato de 5 años, resulta que es lo mismo que si te lo hubiera vendido, ¿no? Es una nueva forma de poder llegar a los productores donde, pues, directamente como tal no se vende porque la inversión inicial no es tan grande, sino que vas pagando una mensualidad y dependiendo, pues, de la superficie, pues eso se puede abaratar o ir más flexible, ¿no? También en México, pues, tenemos la experiencia de los subsidios gubernamentales, ¿no? Pudiera ser que el gobierno, a través de los gobiernos municipales, estatales o el mismo gobierno federal, pudiera subsidiar en cierta medida, sobre todo en estas áreas donde he comentado, ¿no? Donde hay incidencia. Yo cuando me fui a estudiar a Japón, que fue en el 2007, había salido una noticia de aquí del sur del Estado de México que seguramente ubican en la parte de Villa Guerrero y Coatepec Arenas, que son la zona productor de flores de corte en México, y es las zonas más grandes, de hecho, de productor de este tipo de flores. Y resulta que salió un documental de que las personas que estaban dedicando a la producción de flores estaban ya teniendo enfermedades crónicas de formación genética, sobre todo los niños que estaban naciendo ahí, ¿no? Y seguramente sigue, porque no sé que se haya hecho algo al respecto, ¿no? Entonces me llevé esa espinita de qué hacer al respecto, ¿no? Para poder controlar. Yo creo que sí tenemos esa influencia de poder decir, pues estas actividades las puede hacer una máquina y no esperar a que vengan otras personas de otros países a ver lo que se puede hacer o no, ¿no? Creo que hay ciertas características o ciertas actividades que sí podemos nosotros, pues, empezar a hacer, ¿no? Y bueno, por ahí, no sé si con eso alcanzo a responder la pregunta. Sí, gracias, doctor. Tenemos por ahí levantada la mano el doctor Adolfo, por favor. Adelante, doctor Adolfo Exedio. ¿Me escucha, doctor Exedio? Gracias, Héctor. Adelante. Los que somos consumistas de algún producto chino, pues estamos conscientes que mi opinión personal es que jamás vamos a alcanzar los niveles de inventiva, creatividad y de producción de los chinos, porque ellos tienen, digamos, un mercado descontrolado y falto de normatividad. El ejemplo inmediato, yo consumo productos, digamos, de bicicletas, de refacciones. Digamos, hay unas piezas Shimano japoneses originales. Ellos lo producen y lo producen a un tercio de precio. Sí. Y yo he probado los dos productos. Son iguales o similares. A un tercio de costo, Héctor Noé. ¿Cómo los vamos a alcanzar? Ahí tienen Chiconcuá, ¿no? Ah, Chiconcuá dejó de producir todo. Compra y distribuye. Las famosas cobijas chinas, por ejemplo, que parecen calentadores, mano, virtuales. Entonces, yo creo que es difícil, muy difícil alcanzar ese mercado y esa producción de los chinos en todas las actividades, ¿eh? La comercialización, la protección que tienen los mismos chinos dentro de su sistema productivo, de su norma, de sus leyes, ¿no?
pues que a nosotros no nos parece, pero sin embargo, en la política pública que ellos tienen, pues ellos mismos se protegen, ¿no? Y lo que compras en Amazon, pues está más barato en China y te llega mucho más antes que en Amazon, ¿no? Que a veces tiene productos aquí incrustados o almacenados aquí en México, ¿no? Yo creo que esa es la razón principal por la cual, digamos, los chinos pues van a seguir desarrollando, creciendo, acaparando y el costo-beneficio va a ser brutal, ¿no? Conforme vamos avanzando los consumidores en usar esos productos. Es lo que puedo comentar, ¿no, Héctor? Gracias, hombre. Y gracias, doctor Xavier, por el comentario. Si estoy de acuerdo, China está, no por nada, está pisando los talones de Estados Unidos en potencia económica. Y sin embargo, sí considero que sí tenemos que empezar a desarrollar el mismo conocimiento, la misma tecnología, porque de otra forma, como usted lo comentó, pues no vamos a dejar de ser más que consumidores. Y bueno, pues está bien hasta cierto punto, pero creo que sí podemos dar un poco más, en ese sentido. Gracias, doctor Noé. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Comentario? No sé si había una en el chat. Pues en el chat parece que pedían el correo del doctor Noé, ya lo compartió ahí en su presentación. Creo que pudieron verlo. Eh, Doctor Rubiños, parece que ya no hay comentarios. Le paso adelante el control. Sí, gracias, doctor Héctor. Gracias, doctor Noé Velázquez. Felicitarlo por su excelente conferencia. Y pues es un reto esto, ¿no? De las nuevas tecnologías, de los nuevos avances y desarrollos. Y bueno, esperemos pues que los jóvenes se interesen sobre estas nuevas tecnologías y yo creo que sí podemos. Poco a poco, pero sí, sí podemos. Muchas gracias, Gracias. doctor. Vamos a continuar con el programa. Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en hidrociencias. Prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.